Sandra, por ese informe. Ahora sí, el tema del submarino. En la madrugada del pasado sábado se conoció la información. Finalmente se halló al submarino Ara San Juan, exactamente a 907 metros de profundidad. Inmediatamente surgieron tres versiones, o mejor dicho, tres posiciones respecto a la posibilidad de reflotar el submarino. Una dice que es una tarea imposible, la otra que es tan difícil como llegar a la Luna, pero no imposible, y otra que sostiene que sí es posible reflotar el submarino. Vamos a hablar del tema en los próximos instantes con Samuel Montaño, especialista en tecnología militar, que nos visita nuevamente en hora 23. Señor Montaño, de las tres alternativas que he mencionado, buenas noches. ¿Con cuál usted se identifica, por decirlo de alguna manera? Con ninguna. Si bien no es imposible sacar el submarino, pero no valdría la pena. Uno, porque... ¿Pero es posible o no es posible? Es posible. Porque incluso se han hecho exploraciones, no precisamente de rescate, sino de exploraciones a más de 11.000 metros de profundidad. Es el caso de los batiscafos fabricados tanto en Australia y en Suiza con un asesoramiento italiano, que han logrado estas profundidades, por ejemplo, en las fosas de las Marianas, ¿no? Donde es la parte más profunda del océano, y han logrado inclusive reflotar tesoros, algunas piezas de algunos buques de guerra, algunos buques como el Titanic, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso no, porque no vale la pena, porque primero el Ara San Juan sufrió lo que ya habíamos supuesto hace un año, la implosión. ¿Por qué? Para que la gente lo entienda bien. Muchos dicen 900 metros no es casi nada, pero sí es demasiado, porque el agua del mar es distinta al agua dulce. El agua del mar tiene el componente de la sal, y eso la hace un agua mucho más pesada. Es decir, a 200 o 300 metros y hasta 600 metros que pueden algunos submarinos, especialmente los nucleares, sumergirse, aguantan una atmósfera o un peso de unas 60-70 atmósferas, un peso bastante elevado, por lo cual estos submarinos son construidos con ciertos materiales. Por ejemplo, los norteamericanos los construyen con un acero muy tratado, muy dinámico, que tiene cierta elasticidad y además al mismo tiempo cierta dureza para soportar presiones y expansiones del metal. En el caso del Ara San Juan se estimaba que tenía una capacidad de sumersión de máximo 600 metros. No, 400 metros. Algunas versiones decían es un submarino que había entrado en servicio en 1985, comprado a astilleros alemanes. El submarino era bueno, pero máximo hasta 400 metros, no va más de eso. Y obviamente lo que parece haber sucedido, y es la conclusión de todos los astilleros, incluidos los argentinos, es de que en realidad estos submarinos tienen una enorme desventaja cuando son estrictamente convencionales. El motor, ya sea diésel o eléctrico, necesita necesariamente funcionar con baterías. Y las baterías tienen que tener el contacto con la atmósfera para recargarse y al mismo tiempo limpiar la atmósfera interna del submarino, es decir, limpiar el aire, tanto el aire que consume la tripulación como el aire que consumen los motores y demás implementos del submarino. Que justamente, de acuerdo a las investigaciones iniciales, sería la razón del desastre. Una toma de aire, agua que ingresa a los motores, produce un primer cortocircuito, luego un segundo cortocircuito y ahí se desencadena la tragedia. Al parecer, a momento de salir, por las investigaciones que se hizo cuando se intervino la empresa naval argentina que reparó el Ara San Juan, es de que no se habrían primero implementado las baterías nuevas, sino se las había reformado o reacondicionado. Ya primero, y segundo, de que cuando usted reacondiciona un material, especialmente militar, un avión, un tanque o en este caso un submarino, la refacción no le va a rendir a un 100% como si fuera un submarino nuevo, siempre se reduce la capacidad. Entonces, para que usted en tiempos de guerra, por ejemplo, submarinos, para tener contacto con la atmósfera y recargar baterías, no salen a flote para no ser detectados, sino simplemente utilizan un snorkel. Para que la gente lo entienda, el snorkel es un tubo, en otras palabras, que sale, y un respirador. Pero en tiempos de paz, cuando hacen patrullajes o se trasladan de un lado al otro, salen a flote. Pero para salir a flote necesitan el trabajo de las máquinas, del diésel, la parte eléctrica, para expulsar el lastre o el agua que contiene el submarino que lo hace sumergir. Entonces es una presión que se hace hacia afuera del submarino para echar el agua y el submarino salga a flote. Y al parecer han fallado estas baterías. Por lo cual se hundió el submarino. Entonces llega a cierta profundidad
Es como usted mete una pelota a una piscina y trata de sumergirla. Si logra sumergirla con cierto esfuerzo a cierta profundidad, la pelota va a estallar, porque sufre una presión de todas partes del agua, porque la presión en el mar es impresionante. Por ejemplo, para hundir a un submarino en guerra antisubmarina, no necesita usted impactar al submarino, generalmente no se los hace, muy rara vez. Generalmente se echan, como vemos en los documentales o en las películas, las cargas de profundidad. Y es la resonancia la que afecta a la es la presión que ejerce la explosión, y eso presiona al submarino con la carga del agua más la presión de la explosión. Eso es lo que hace la implosión en el submarino. Ilústrenos sobre el concepto que acaba de mencionar. Algunos hablan de explosión del submarino, otros de implosión. ¿Cuál es la diferencia? La implosión es que cuando usted mete el submarino, o se hundió el submarino, o un objeto que tiene una cierta cantidad de oxígeno, en este caso un submarino, pero la cantidad de oxígeno no es lo suficiente para luchar con el peso del submarino en sí, más el peso del agua que hunden al submarino. Entonces llegan a cierta profundidad, cuando se va hundiendo un submarino o un objeto semejante, cuanto más se va hundiendo, más lento es el descenso. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que está sufriendo la presión del agua en la parte superior, sufre el rechazo del agua inferior. Y es una pelea. Entonces llega un momento en que si el Ara San Juan o el submarino tocó lecho, usted está presionando un globo prácticamente. Presiona hasta que llega un momento en que esa presión estalla. Esa es la implosión. Esa es la implosión. Que desde adentro hacia afuera hay la explosión, porque el casco o el cilindro o la nave prácticamente no ha aguantado la presión del agua y explosiona. Se dice que hay una dispersión de 100 metros por 80 más o menos. Eso significa que la explosión ha sido bastante fuerte. Mucho de lo que hay dentro del submarino puede haber salido afuera, y va a ser muy difícil rescatar todo eso. Y además es muy complejo, demasiado, no imposible, pero es muy complejo. Algunos dicen que el submarino no llegó a partirse en dos o más partes, sino solamente se desprendió una parte, la de la torreta. ¿Será posible encontrar íntegro este submarino? No, generalmente la mayor parte de los submarinos que se han hundido, entre ellos hay los submarinos nucleares, el Scorpion norteamericano el año 68, el mismo año el submarino Thresher norteamericano también, el Kursk ruso, el K-129 también ruso, el famoso submarino con este nombre Dakar, así se llamaba el submarino israelí. Dakar, como la competencia. Dakar, así es como la competencia israelí, que se hundió en el mar Mediterráneo en su traslado a Israel. Desde Europa el submarino... El caso más interesante es el K-129 ruso. La mayor parte de estos submarinos no los han reflotado, porque muchos han implosionado, otros no han llegado a tener suficiente presión, pero el sacarlos es todo un trabajo, es toda una tecnología, es todo un movimiento de ingeniería. El caso importante ha sido el K-129 ruso, que se hundió en 1969, era un submarino que transportaba misiles nucleares intercontinentales. Los rusos no pudieron localizarlo ni reflotarlo, pero los Estados Unidos 5 años más tarde, en 1974, se hicieron una operación encubierta con el buque, el Hughes Explorer, ¿no? Este precisamente, que era un buque enorme, de más de 50.000 toneladas, tenía que tener esa capacidad, y lograron hasta cierta parte reflotar al submarino. Pero ¿por qué Estados Unidos se había aventurado a esta operación encubierta de reflotar el submarino ruso? Porque este llevaba misiles nuevos, los SS-N5, que los Estados Unidos estaban interesados en tener uno de estos misiles para estudiarlo, conocer la tecnología militar rusa en cuanto al lanzamiento de misiles de submarinos. Pero cuando lograron reflotar el submarino, este se partió y se volvió a hundir. Y el esfuerzo, quedó echado al agua. Que en este Hubo un caso segundo tiene esfuerzo, fue acá, cerca de nuestros vecinos, el Perú. El Perú adquirió un submarino, el Pacocha, que era un ex submarino de la flota norteamericana, en 1974. Este submarino en 1988 tuvo un accidente, chocó con un barco de caza de atunes japonés en el puerto Callao, y el submarino se hundió, no a mucha profundidad, algo más de 90 metros. Murieron 5 tripulantes, pero por la escasa profundidad lograron reflotarlo y salvaron como 50 vidas. Esos son los 2 intentos que se hicieron para reflotar submarinos. Los restantes no ha habido, ni siquiera Israel intentó reflotar el que se había hundido en el mar Mediterráneo, ni el submarino Minerva, también francés, que se hundió en los años 60 en las costas del mar Mediterráneo, pese a la poca profundidad, pero no veían
importancia de volverse a sacar a reflote porque no vale la pena. Porque ¿qué logran con eso? Casi nada. Ahora en Argentina hay una corriente que dicen que independientemente de que sea posible o no, costoso o no, vale la pena por el hecho de rescatar los cuerpos de los 44 tripulantes. Una pregunta para que la vaya pensando. Antes vamos a las noticias destacadas de la hora. Tras esas noticias, las más importantes de ayer lunes, retomamos la entrevista. La pregunta adelantada, señor Montaño, hay corrientes en Argentina de opinión, desde luego los familiares de los 44 tripulantes, los principales, que demandan, independientemente de cualquier costo o esfuerzo, recuperar los restos del submarino para, dicen, dar cristiana sepultura a los tripulantes. ¿Será posible encontrar los cuerpos de los 44 marinos que estaban a bordo del Ara San Juan? No, lo dudo mucho. Mire, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, inició un gran operativo en el Atlántico Norte para tratar de reflotar a algunos submarinos alemanes que operaron durante la Segunda Guerra Mundial y conocer por qué estos submarinos eran tan maniobrables y resistentes a las profundidades. Localizaron muchos de estos, no solamente submarinos, barcos, buques de guerra, transportes, etcétera, etcétera, pero lo que no encontraron fueron los cuerpos. Porque en el fondo del mar, en cualquier parte del planeta, hay una fauna. La naturaleza es muy sabia, ¿no? Los famosos bancos de, por ejemplo, de los elefantes marinos, que son grandes animales de mar, muy pesados, cuando mueren en forma natural o las ballenas se hunden. Y para evitar la naturaleza, la contaminación del lugar donde están muriendo, es que funciona esta fauna cadavérica que se comen los cadáveres, que barren con los cadáveres, limpian prácticamente el océano. Y eso lo descubrió y lo informó varias veces en National Geographic. La pregunta era, ¿cómo es que se descomponen o no se descomponen? ¿Qué pasa con el mar, con estos cuerpos que se hunden? Entonces hay esta fauna que se encarga de esto. Y además el submarino, pueden sacarlo, pero les va a costar bastante, porque al haber perdido la torre, lo que la gente no entiende muy bien, por ejemplo, se habla que la pérdida de la vela, le dicen, del submarino, pero en realidad es la torre del submarino. Esto significa que tienen un orificio lo suficientemente grande, que ha entrado bastante agua, y eso significa una operación de ingeniería tan grande para luchar contra el peso del submarino y el agua que puedan sacarle al submarino. Difícil no es, se puede, pero es muy costoso y muy complejo, y a la larga no lograría mucho. Es que los dejen descansar. Y además, la Armada Argentina tal vez ha descuidado mucho que cuando usted entra al arma de submarinos, por ejemplo, el ser piloto de combate, ser tanquista y ser submarinista son las formas más espantosas de morir. El piloto de caza, que lo derriban, se murió si no saltó del avión, muere en forma espantosa si se estrella. El tanquista, que está dentro de una especie de caja blindada, digamos, le meten un proyectil y muere ahí adentro, ¿no es cierto?, achicharrado por pedazos de metal. Y el submarino, ya sea que lo hayan detectado o lo hayan hundido con cargas de profundidad o simplemente un accidente como estos, mueren prácticamente asfixiados. En el caso del submarino, sin embargo, no será posible encontrar cuerpos si, por ejemplo, la nave no se ha desintegrado y no se ha partido en dos o en situaciones similares. Dudo mucho que puedan encontrar los cuerpos. Todos los submarinos ahora interceptados a través de exploraciones no han logrado encontrar cuerpos, ni siquiera en el buque, el famoso Titanic, ¿no?, que tenía bastante pasaje, o parte de este que se había quedado en el buque, no lograron encontrarlos porque esa fauna dentro del mar se encarga de limpiar los cadáveres, los cuerpos. Incluso hay, según informar National Geographic, hay cierto tipo de fauna que incluso puede moler los huesos, no tanto de las ballenas, pero de cuerpos pequeños sí. Y eso que el Titanic fue encontrado a 3.821 metros, una radical diferencia con los más de 900 metros del submarino argentino. Y ahí mucho interviene, por ejemplo, cuando se hacen estas exploraciones, no es que baja alguna nave tripulada a esas profundidades, es muy difícil que baje tripulada, no es imposible. Generalmente son robots o son las famosas esferas o los batiscafos, ¿no? Los batiscafos son pequeños submarinos, robots, que pueden aguantar cierta profundidad, porque también sumergir a un cuerpo, por más encerrado que esté, afecta mucho la presión en todos los sentidos, en el cuerpo humano. Usted, más allá, han habido solamente 2 récords que se han roto de atletas, si no me equivoco, mexicanos y europeos, asiáticos, que rompieron el récord del cuerpo humano de poderse sumergir a más de 300 metros por unos segundos y aguantar cierto tipo de presión. Hasta por ahí no más.
¿no? Porque si usted mantiene una presión debajo del agua, cada vez que usted baja a más de 50 metros, va a sentir una presión de más de 100 kilos en el pecho. Y eso es por la fuerza de presión que tiene el agua. Peor el agua salada. Es mucho Para más concluir, presionada señor que el agua dulce. Montaño, aunque no era un modelo reciente o moderno el ARA San Juan, una de las lecciones que nos deja este caso es que la tecnología, por más avanzada que sea, deja de alguna manera algún resquicio para un error humano o para una desgracia. Es que acá se cometió un gran error. La tecnología para reparar este tipo de submarinos generalmente son cilindros y se distribuye alrededor del cilindro o bajo del piso del submarino las baterías, y es lo más difícil de hacer el mantenimiento. Generalmente cuando se hace el mantenimiento mayor se trasladan estos buques a los astilleros origen, es decir, a los países que los han fabricado. Ellos tienen la técnica de partir en dos y abrir el submarino y volverlo a unir, y no es una práctica muy fácil. Argentina, al parecer, cometió el error de tratar de hacer un mantenimiento mayor, abrir el submarino, sacar varias de las planchas y volverlo a soldar. Y no es lo mismo soldar un submarino que opera, por decirle, usted hace una soldadura que si no es la correcta, no solamente que vaya a unir el submarino, sino que esta soldadura, si usted sale de una área tropical y se mete a una zona fría como el Atlántico Sur, el rendimiento de la soldadura, si no es el adecuado, se va a quebrar o se va a dilatar, ¿no es cierto? Entonces, ha sido el gran error porque los argentinos a veces presumieron de que podían hacer el mantenimiento mayor de esta clase de nave y no estaban preparados para eso. Samuel Montaño, especialista en tecnología militar, muchas gracias por su visita y por habernos ayudado a comprender las dimensiones de la tragedia y lo que se puede hacer. Nos ha dicho muy poco por lo que nos ha expresado. Gracias por su aporte. A usted, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Samuel. Volvemos ahora a Santa Cruz. Allí se encuentra Mariel Socup. Tenemos una deficiencia en el audio, no escuchamos a Mariel, resolveremos ese problema en instantes. Mientras tanto, unos mensajes en Hora 23.